Bueno, chicos, bueno, vamos a arrancar con la introducción del taller, ¿cierto? Del día de hoy. Por nuestra parte nos presentamos, aquí está Daniela Yepes y hay muchas personas detrás de la agencia. Nosotros somos Open for Australia y ustedes ya nos conocen, estamos pues haciendo todo el proceso de asesorías con la parte de estudios en Australia. Y hoy estamos tratando de reincorporar todos los seminarios que queremos ofrecerles a nuestros estudiantes como para mantener pues esa parte de todas las cosas que nos mantienen aquí en Australia, ¿cierto? Hoy tenemos la fortuna de contar con una persona muy especial que es Yaritza. Yaritza es Linda. una persona muy emprendedora aquí, lleva muchos años en Australia, es una contadora muy eficaz, eficiente, que ha sido un apoyo gigante para nosotros y también para muchos de nuestra comunidad latina, ¿cierto? Después de un momento ella nos va a contar un poco de lo que hacen en YS Accounting, que es la firma que ella pues está liderando en el momento. Y la razón de hoy es que nos vamos a comunicar con ustedes para presentarles un poco más de información con respecto a los impuestos en Australia, ¿sí? Cómo llevar nuestras finanzas en Australia, qué tips tenemos que tener en cuenta al momento de presentar las declaraciones de impuestos, ¿sí? Cómo tenemos que sacar un ABN, un Tax by Number, cuáles son todas esas razones, esos importantes tips que necesitamos saber en ese momento y que muchas personas de nosotros no las conocemos. Aquí está la persona indicada pues para que nos cuente. Hoy, Yari, pues te cuento un poco también para introducirte en el proceso. Estamos con nuestros estudiantes. Lo bueno que tenemos esta opción ahora en la web que podemos como presentar y estar en todas partes. La idea nuestra era también incorporar a todos nuestros estudiantes en toda Australia, sí, no solamente en Sydney o Melbourne, en todas partes de las pues, que nos acompañan hoy. Y la idea es que todos tengan una visión global, como de país y nación, y ver cómo vamos a iniciar pues esta parte de impuestos, ¿cierto? Entonces, yo sé que hay personas, muchas personas aquí que están en Sydney, en Melbourne, y pues invitamos a varias personas. Muchas se inscribieron, capaz, no sé, pues no han podido entrar, pero de pronto, chicas, para los chicos, para los que están conectados, esta parte va a ser grabada, ¿cierto? Entonces la vamos a compartir, va a estar en las redes nuestras de la agencia y vamos a poder corroborar pues, la información y poderla revisar. Entonces, gracias, Yari, bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos y como siempre, pues es un placer contar con todos sus servicios. Así que bueno, No, pues muchas gracias por esa introducción. Pues feliz de estar acá con ustedes, de poderles ayudar, de compartir el conocimiento, de traerle todos los updates que tuvimos ahorita hace poquito, una semanita en el budget, y prepararlos para este año que ya se va, queda un mes y ya, y se acaba el año fiscal. Entonces, voy a presentar mi pantalla eh, y me confirman si la pueden ver. ¿Qué? antes de arrancar, Yari, solamente para quedar claros, chicos, si tienen alguna pregunta al respecto de todo el seminario. A medida que vayan surgiendo las preguntas, porfa, escríbanlas, que Yaritza va a abrir un espacio al final para poder resolverlas. Entonces, para no interrumpir todo el proceso, ella al final nos va a resolver las preguntas. ¿No, Yari? Sí, perfecto. Bueno, para los que de pronto no me conocen y que están acá por primera vez, la empresa o de dónde vengo yo, lo que decíamos, la empresa es YNS Accounting como empresa. Nosotros nos especializamos mucho en ayudar y servir la comunidad latina. Entonces, tenemos contadores que hablan español, hablan portugués. Somos una empresa CPA, Tax Agent registrada, y también tenemos nuestras oficinas en Brisbane, en Sydney, en Melbourne y ahora en Adelaide también. Y obviamente, acá esta noche el objetivo de, no sé, estos 40 minutos o esta hora que estemos juntos es pues poder mirar los cambios del presupuesto, lo que estaba diciendo Daniela, el tax return, ahorita también los derechos laborales, porque especialmente en la parte de hospitality, que ahorita pueden trabajar un poquito más, pues también para que sepan como cuánto les deben pagar y qué pueden esperar para los que pueden trabajar más. ¿Qué pasa en Australia si no cumplimos las obligaciones tributarias? Y también hay personas que
se siguen yendo, que siguen saliendo en vuelos humanitarios y esas personitas, si de pronto se van o piensan irse, también cómo pueden reclamar esa superannuation o ese tax cuando se van del país por última vez. Bueno, entonces, el presupuesto lo anunciaron ahorita el 11 de mayo. Digamos que es un presupuesto muy generoso, yo lo considero muy generoso. Hay algo que me encantó y es que han dejado los 1080, que eso fue como un one-off que hicieron el año pasado por el COVID, como para ayudarle a la gente con, pues, con los gastos, digámoslo así. Entonces, y lo han dejado también para este año fiscal. Entonces, ¿eso en qué se traduce en dinero? Es que literalmente, si tú ganas menos de $90,000 al año, el gobierno te va a dar $1,080 extra en el tax refund que vas a hacer este año, ¿sí? Que sí es lo muy importante, como esto es un tax offset, es que se reclame en la parte de los tax offset. Entonces, asegurarse que en esa parte se han hecho los tics que se necesitan hacer, pero vamos a tener estos 1,080 extra este año también, lo cual es genial. ¿Qué otra cosa quitaron? Antes, cuando uno trabajaba, sea de forma casual o como empleado, tenía que ganar mínimo $450 al mes para que le pagaran superannuation. Eso ya no existe. Entonces ya nos tienen que empezar a pagar superannuation, así ganemos $1 como casual, como part-time, como full-time. Incluso si trabajas en superannuation como contractor y trabajas por labor, también te tienen que pagar superannuation. ¿Qué otra cosa para las personas que están trabajando con ABN? Continuaron con lo que llamamos el 100% write-off de todo lo que sea equipos y tools que se compren. Entonces, generalmente, normalmente a uno le toca como depreciar, no sé, me gasto un computador muy bueno en $5,000, la gente que de pronto está como en graphic design o están haciendo IT, y le toca a uno como depreciarlo de a poquitos. Ahora, todo de una sin ningún problema. También aumentaron el threshold del Medicare. ¿Qué quiere decir eso? Es que podemos ganar más dinero y no van a tener que pagar Medicare las personas que ya son residentes. Y a los estudiantes, ¿en qué se nos traduce esto? Que pues tenemos un espacio más alto, digámoslo así, en donde no vamos a tener que hacer todo el proceso de Medicare con la Oficina de Impuestos. Entonces, esos son como los 5 cambios que yo veo que afectan o que mejoran a la parte de los estudiantes y que son muy buenos. Ahora, llega el 30 de junio y tenemos que hacer la declaración de impuestos. Y los estudiantes generalmente tienen 2 sources de ingresos. Uno, que es la parte del Tax File Number, y la otra parte, que es la parte del ABN. Entonces, esos son los 2 ingresos que vamos a colocar al final del año. ¿Qué nos pasó este año, curiosamente? Que tenemos como un año partido en la mitad. Un año o unos meses donde la gente no tuvo nada de ingreso y otros meses donde se abrió la economía y la gente está trabajando hasta 40 horas, 50 horas semanales, ¿sí? Entonces, y ahí va a haber, hay mezcla de gente con ABN, de Tax File Number, a veces me llaman y me dicen, me pase de las horas. Entonces, indiferentemente si trabajaron con una persona, con 2 o 3 con ABN, todo eso nos toca sumarlo, nos toca sumar el Tax File Number y todo eso nos toca declararlo. Cosa importante, recomendación. Hubo o existió con el COVID muchísima, lo que llamamos que robaron muchas MyGov accounts, ¿sí? Con los reclamos del superannuation, hubieron muchas personas que tuvieron muchos scams. Entonces, recomendación acá, por favor, si ustedes tienen su MyGov account, asegúrense que están a nombre de ustedes, que los emails, que los teléfonos que están conectados con esas cuentas son los suyos, ¿sí? Tuvimos casos de chicos donde desafortunadamente ellos hacían el tax return con el amigo, con el vecino, y ellos eran los que tenían acceso al MyGov account de esta persona. Y con el reclamo de la superannuation también fue una falla, yo creo que del gobierno, pero hubieron varias personas donde les reclamaron el superannuation sin ser hechos. Y una vez consignado el dinero, pues muy difícil, ¿dónde la van a ir a buscar? Entonces,
eso es vital, que tengamos esa protección de nuestros datos personales, de su tax file number, no se lo den a nadie, solamente para su contador, para su cuenta de MyGov. El ABN sí es un poquito diferente, ese sí lo podemos, digamos, es un número público, entonces ese sí no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Ahorita he tenido muchas preguntas de las personas que están empezando a trabajar en Hospitality. Me dicen, tengo 2 o 3 trabajos, ¿cómo lleno esta forma? ¿Cómo hago? Porque es que si aquí ya trabajo tantas horas en el otro, ¿cómo lo lleno? Entonces, la recomendación para los estudiantes que de pronto están en esa situación es, siempre les digo, tenemos que escoger un trabajo que va a ser nuestro principal. Entonces, cuando les entreguen esta forma, el trabajo que escogen como principal, en la pregunta que dice 9, que si quieren reclamar el tax free threshold, a ese trabajo le vamos a decir que sí. Entonces, ese va a ser como mi trabajo principal. Los otros trabajos que consigan, les vamos a decir que no, ¿sí? ¿Por qué les recomendamos eso? Porque si ustedes les dicen que sí a todos, les va a llegar harta plata en su bolsillo en este momento, pero cuando ustedes hagan su declaración de impuestos, les va a tocar devolver al gobierno. Entonces, obviamente, uno no conoce la situación de cash flow de cada uno de ustedes, pero si deciden marcar y colocar todos sus trabajos como primeros, simplemente estén conscientes que eso es algo que puede pasar al final del año. Y otra vez, indiferentemente si tienen 2, 5, 6 trabajos, un solo fondo de pensiones. Entonces, una vez tengan ese fondo de pensiones, asegúrense que van a utilizar ese fondo de pensiones para todos los trabajos. Entonces, cuando ustedes consigan un trabajo nuevo, el empleador les va a decir dónde quiere que le coloque la pensión. Entonces, la idea es que una vez ya hemos escogido ese fondo de pensiones, le vamos a dar la misma información a cada uno de los empleados que consigamos. ¿Por qué es tan importante esta parte del superannuation? Por los fees que esta gente cobra, que son muy altos. Entonces, un ejemplo, por lo menos en un balance de $23,000, ellos van a cobrar lo que está acá, unos $600 o $700 de seguros al año. Entonces, la idea es que si tú no eres juicioso y no usas el mismo Superannuation Fund, vas a tener ese gasto 2 o 3 veces en los diferentes trabajos que vas a tener o los diferentes fondos que vas a tener. Y al final, el Superannuation se vuelve, digamos, como el marranito, que si en algún momento nos tenemos que devolver de Australia, nos tenemos que ir, eso es un ahorro que tenemos ahí que podemos reclamar una vez lleguemos a nuestro país. ¿Dónde sabemos? O hay veces que me dicen, Yarisa, yo no sé ni dónde estoy, cuál es mi fondo, dónde encuentro esa información. Entonces, siempre nos vamos a dirigir al Payment Slip. Todos los empleadores, cuando tú trabajas con Tax File Number, te dan un papelito que se llama Payment Slip y generalmente ellos van a colocar el nombre de ese Superannuation Fund en la parte de abajo y te van a colocar el Member Number. Y la idea es que le tomen una foto a esto, se la guarden en su celular o donde sea y que cuando consigan trabajo y les pregunten dónde quieren que les coloquemos la pensión, vamos a darle ese nombre y ese Member Number. ¿Qué pasa si no trabajo con Tax File Number, sino con ABN? Entonces, lo que doy son facturas, que eso es algo que es muy común. ¿Qué es importante con la factura? Que generalmente si no estamos registrados para GST, que esto ocurre solamente cuando ganamos más de $75,000, mandemos una factura como esta que ven acá y lo importante es que esa persona que está recibiendo esa factura sepa que no tenemos GST. Entonces, y la factura no es nada, son relativamente fáciles. Tú puedes hacerlas en Excel o puedes encontrarlas en Google o en este momento hay, digamos, programas que por $5 o $10 al mes te dan la facilidad de hacer facturas. Pero digamos que en Australia es realmente fácil, no tienes que tener consecutivos o cosas así porque es realmente, incluso puedes comprarte un librito de Office Word de $2 o $3 que lo llaman ellos un facturero y usar esas hojitas para hacer tus facturas si quieres también.
Entonces, como les estaba diciendo, hemos recibido varias preguntas de podemos trabajar más de las 20 horas, podemos trabajar más de las 20 horas, y aquí estamos más que todo de mensajeros. Yo sé que la gente, muchos clientes trabajan más de las 20 horas, pero obviamente yo no les puedo decir eso porque es muy irresponsable. Pero, ¿cómo lo mira inmigración, digámoslo así? Entonces, ellos lo que dicen es que uno no puede pasarse de 40 horas a la quincena. Entonces dicen 15, perdón, me devolví. Digamos, si es la semana 1 y la semana 2, acá nos dan 40 horas, está perfecto, ¿sí? Esta semana 3 y 4 nos dan 35, no hay problema. Ellos, sin embargo, dicen, es que en la semana 2 y 3 usted hizo 50, aquí se está pasando de las 40 horas quincenales. Entonces, yo sé que es un poquito estricto esta view que ellos tienen, pero en el momento de que ellos revisan, así es como ellos van a calcular esas 40 semanas a la quincena. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta este momento o voy a empezar cómo ya hacer el tax al final de junio. Sí, vos dijiste una cosa muy importante ahí al principio, que pena yo me meto de primero en la pregunta, fue un beneficio que dijiste que no habían quitado de los $1,080, ¿lo puedes volver a explicar? Sí, entonces este beneficio que está acá, no es un beneficio como tal, ellos lo llaman el LMIOT, es un tax offset, digámoslo así, que es un tax offset. ¿Cómo funcionan los tax offsets? Si tú tienes que pagar tax, dejas de pagar tax. Pero entonces, por lo menos, si tú ganas menos de 20,000, que no pagaste tax, no es que no te vayan a dar los 1,080, ¿sí? Pero por lo contrario, digamos que te pasaste a 30,000 y tienes que pagar $2,000 de tax, entonces no vas a pagar 2,000, sino que vas a pagar 920, ¿sí? Entonces, no es como fijo que te van a dar los 1,080 en el bolsillo, es que si tienes que pagar tax de lo que tienes que pagar, no te cobran 1,080 y te van a llegar pues de refund más 1,080. O sea, y el tope es de 48 a 90. Sí, entonces incluso más, o sea, de 90 para abajo están los 1,080. Si ya empezamos ya de 90 a 126, se va reduciendo de un 3% y a los 126,000 ya no va a existir, ¿sí? O sea que en términos de lo que a una persona le pagan semanal, sería una persona que gane $1,730 a la semana, es lo que me estás diciendo. 90 dividido 52. ¿De dónde sacas los 90 de acá? Lo divides por 52. Acá, sí, exacto. ¿Sí? Pero sí, es muy importante como entender que lo que te decía, que es algo que te van a deducir del tax que tienes que pagar, pero pues si no tienes que pagar tax, un caso, ejemplo, que el estudiante gane menos de 20,000, digamos de $20,000 y no tiene que pagar impuestos, pues no le van a dar 1,080 de vuelta. Por eso, pero perdón, puedo volver a terminar. Si una persona se gana $1,700 a la semana, que es como en los $90,000. Tiene $1,080 que están como un comodín. Digamos que tuviera que pagar $4,000 de taxes menos 1,080. Eso es lo que estás diciendo. Listo, súper entendido. Pero ya ahí tengo una pregunta importante y es, o sea, como el límite de impuestos, o sea, del ingreso anual, inicialmente siempre eran $18,000, ¿cierto? Como desde ahí uno empezaba a pagar impuestos, como para todo el mundo en Australia. Sí. Eso ahí como que me perdí un poquito. ¿Qué pasó con esa gente que gana de 18,000 en adelante, o sea, para abajo? Listo, entonces Dani, aquí ya vamos a llegar a la tablita que estamos acá. Entonces ahora sí vamos a pasar a la parte del tax y tenemos las nuevas tablas que sacaron para este año. Listo, perfecto. Listo, yo quiero asegurarme que aquí estoy, ya, perdón, es que yo con la tecnología peleo. Listo, entonces espérate, yo subo esto por acá, si no, no me deja ver un momentito, ya. Entonces, ¿qué nos toca hacer al final del 30 de junio? Hacer el tax return por el año fiscal, por lo que ganamos desde el 1 de julio del 2020 hasta ahorita. Si no trabajaron por X o Y razón, hacen un tax no necesario. Si trabajaron con ABN, toca reportarlo. Si se pasan de sus ingresos de $75,000, tienen que registrarse para IVA,
o gente que trabaje con Uber manejando carro, tienen que registrarse para IVA. Esas son como las 4 obligaciones que realmente un estudiante tiene que cumplir cuando, pues al final del año, revisar si tiene esto, tiene esto, tiene esto o tiene esto, y eso es como lo que tienen para estar al día con la oficina de impuestos. Ahora, acá está tu respuesta, Ani. Entonces, siguen siendo los 18.200, digámoslo así. ¿Qué pasa? Que encima de esos 1.080 que estamos hablando, hay otro tax offset que se llama el Low Income Rebate, que son como $450. ¿Sí? Entonces, en realidad, una persona puede ganar $20.000 al año, que cuando se aplica ese tax offset no va a tener que pagar impuestos. ¿Sí? Obviamente, ¿qué pasa? Que ese tax offset de los 450 es algo que el gobierno puede quitar o poner cada vez que hace el presupuesto anual. Este año, como los 1.080, decidieron dejar los 450 del tax offset. Pero si ellos van a ver a los papeles, pues ellos dicen 18.200. Pero cuando uno hace el tax return en la realidad, el estudiante puede llegar hasta los 20.000 y no va a tener que pagar impuestos. ¿Cómo? Qué pena, una preguntita. En cuanto tú mencionaste el tema de Uber, qué pena que te interrumpa ahí. Tú dijiste $75.000 para cualquier parte, ¿cierto? Antes. Pero sí. En Uber en teoría no hay como un topper. Cualquier persona que trabaje en Uber debe registrarse con GST. Pero Uber de carro. Claro. ¿Sí? Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando los Uber, ellos lo clasifican como si fuera un taxi, un sistema de taxi, digámoslo así. Y en Australia los taxis, indiferentemente si los taxistas, digámoslo así, o esa industria, si ganan desde el primer $1, ellos se tienen que registrar para GST. Entonces, ellos fueron al gobierno y le dicen, ¿cómo es así que nosotros como taxistas, si nos toca registrarnos para GST desde el primer peso, y esta gente que está haciendo Uber de carro está ofreciendo el mismo servicio, ellos deberían estar obligados a registrarse para GST también? Entonces, Uber, la gente que está, digamos que Uber es un poquito slack en esta parte, porque ellos no deberían dar cuentas o de pronto deberían revisar que los ABNs que la gente coloque estén registrados para GST, pero ellos realmente no lo hacen. ¿Qué es lo que nos está pasando muchas veces? Que el estudiante se registra con Uber Carro, empieza a trabajar normal y silvestre, Uber le empieza a pagar sin problema. El problema es como Uber tiene que reportarle al ATO, a los subcontractos o la gente que ellos tienen que les paga, después lo que reciben es una carta del gobierno diciéndole, usted está ofreciendo servicios de taxi y usted no está registrado para GST. Entonces, personalmente yo creo que ellos deberían ir a como también decirle a Uber, oiga, pues no le pague a esta gente hasta que no se asegure que esté registrada para GST, pero ellos no lo hacen. Bueno, entonces, este es como el rate de taxes que tenemos este año. Yo considero que es muy generoso y como te digo, como tuvimos como esa bajada y subida de ingresos, yo sé que en esa subida les han quitado muchos más taxes, entonces hay mucha gente que este año sí va a estar viendo un muy buen, digamos, refund de la oficina de impuestos. Al menos que hubieran trabajado con ABN, porque como siempre les digo, con ABN nunca les llega un refund. Bueno, entonces ahora, ¿cómo nosotros vamos a enviar a la oficina de impuestos esta información? 2 opciones, una gratis, y acá les dejamos el link de pronto a las personas que no han creado su cuenta de MyGov o que no saben cómo crearla, pueden crearla, les dejamos el link y ustedes solitos pueden entrar al paso a paso que les vamos a dar o colocar la información en el orden que les vamos a dar y hacer su declaración si ustedes quieren hacerlo solos. Segunda opción es si ustedes quieren ir a través de un contador. Como todo en la vida, la idea es que el contador los asesore, que le reclame los gastos correctos. La gente que trabaja con ABN va a tener más tiempo para enviar el tax. Las auditorías también se ocurren. La idea es que tu contador te represente y te ayude en caso de cualquier auditoría. ¿Cuál es mi recomendación? Yo siempre les digo, asegúrense que la persona que les va a ayudar a hacer el tax es un agente registrado, porque primero que todo lo que tú le pagas a esa persona pues no es deducible si esa persona no es registrada.
Y la otra también es lo que te digo, si esas personas hacen el tax por ti en tu cuenta de MyGov, indiferentemente que ellos te estén ayudando, la obligación legal o la información que se va a través de tu cuenta de MyGov es tuya. O sea, si algo pasa, si algo queda mal, tú no le puedes venir a decir al gobierno, no, es que esta persona me ayudó, yo no sabía que era lo que le estaba colocando. Entonces, porque cuando uno crea su cuenta de MyGov, ahí en todos esos tics que uno le da y que uno nunca lee, dice, esta cuenta es de uso personal y nadie más debería tener acceso a esta cuenta. Entonces, si usted le da acceso a otra persona, pues ya es su responsabilidad lo que esa otra persona hizo con esa cuenta. Ejemplo de lo que no queremos que pasen, por lo menos este es uno de los clientes, y es donde les digo, a veces el daño se hace tarde y la oficina de impuestos tiene hasta 5 años para venir a hacer auditorías. Por lo menos este cliente 2017, 18, 19, 20, 21, lo auditaron de 4 años después. Esto es lo que el contador en ese momento, supuestamente contador, le colocó, que es que también se dan una garra, $7,000 de car expenses, $2,000 de ropa, $11,000 de work related expenses. Vino a la oficina de impuestos y le digo, muéstreme los recibos. Tenía $200 de recibos, $900 de recibos. En todo este ejercicio, el chico tuvo que devolver $9,000. Si la persona que le metió el dedo con 11,108 lo hizo mal, el ATO no le interesa porque es tu responsabilidad lo que tú estás colocando. Y digamos que eso es como la tarea uno de contador, ni muy allá ni muy acá, y de asegurarse que lo que se va a colocar en alguna forma pueda ser soportado, sea con recibos, sea con bank statements, o que siempre existe esa posibilidad de que se pueda conseguir el recibo de alguna forma. Entonces, ¿colombiano el tipo o qué? ¿Ah? Tú lo has dicho. Bueno. Sí. Entonces, llega el 30 de junio y ¿qué es lo que va a pasar? Que todos los empleadores tenemos que hacer algo que es como decirle a la oficina de impuestos un OK, que la información que se mandó y se le pagó a los empleados ya está completa. Entonces, eso le va a colocar como un tick que dice que está up to date y ready, y el gobierno ya va a saber lo que tú ganas con Tax File Number. ¿Sí? Entonces, con esta parte, ellos saben la parte del Tax File Number y generalmente ellos esperan que esté ready. ¿Y cómo lo saben? Por el sistema de STP, donde uno manda cada semana, cada vez que te pagan, se mandan acá las horas de trabajo. Entonces, acá es donde obviamente cuando el estudiante me pregunta, no, pero es que ellos cómo saben si yo trabajo 20 o 40 horas. Cuando tú trabajas con Tax File Number, el STP es el que le está diciendo a la oficina de impuestos cuántas horas estás trabajando cada semana, quincena o mes que tu empleador te paga. ¿Qué pasa si trabajo con ABN? Con ABN es un poquito, digamos, más fácil. ¿En qué sentido? Que nadie le va a decir al gobierno tú cuánto ganas, sino que a ti te toca como ir en el banco y decir, oiga, cuántas facturas emití y cuánto dinero recibí ese año. Sin embargo, hay 4 industrias donde el gobierno se cansó de decirle a la gente, oiga, sea honesto y coloque lo que gana con ABN. Y es la industria de la construcción, de la limpieza, de los domicilios y del IT. Entonces, con estas 4 industrias en específico, el que le reporta al gobierno cuánto ganaste con ABN es la persona que te paga a ti. Entonces, digamos que le devolvieron la responsabilidad, es a la persona que paga en lugar al que recibe. Entonces, hagamos de cuenta que yo tengo una empresa de construcción y yo les pago a mis laborers $50,000 de subcontractos al año. Entonces, el gobierno dice, con mucho gusto, si usted se quiere deducir esos 50,000, me hace algo que se llama un subcontractor report, donde usted me coloca a qué bien le pagó y cuánto le pagó. Y después simplemente el ejercicio que hace la oficina de impuestos es mirar si lo que se colocó en ese reporte de ley bien cuadra con lo que tú reportaste en tu tax return. Esto ha traído una cantidad de problemas y hemos tenido muchos casos de estudiantes donde supuestamente les pagaban en cash y después cuando se dan de cuenta que no pueden deducir esos gastos o que están pagando muchos impuestos,
les hacen facturas o declaran que les pagaron a esos estudiantes con el ABN tanta cantidad de dinero. Entonces, es un poquito delicado ese sentido de que a veces el estudiante dice, pero yo no me gané todo eso. Yo dije, mira las facturas que tú envías, mira la plata que te entró en la cuenta. Y a veces cuadra. Entonces, pero es que yo no quiero reportar, no es opcional. O sea, si tú estás en estas 4 industrias y te ganaste ese dinero, ellos ya lo saben. Lo mismo con lo que es Uber, Uber Eats, Airbnb, AirTasker, OneFlare. Estas, digamos, no es opcional. ¿Qué es lo que pasa muy comúnmente? Es que estos reportes del Subcontractor Report son due tarde. ¿En qué sentido? Ellos le dan a uno la posibilidad de enviarlo con el due date del tax return, que puede ser en octubre. Entonces hay mucha gente que va y se afana y hace su tax return y que dice, no me apareció lo del ABN en la cuenta de MyGov, lo voy a hacer con solo lo del tax file number. Y después, cuando más tarde les aparece lo del ABN, pues les toca devolver la plata de lo que les dieron, de parte de lo que le dieron con el tax file number. ¿Qué más hemos tenido? ¿Qué más les recomendamos? Ahorita, obviamente, con COVID, mucha gente mandó mucho dinero overseas. Este año no hemos tenido tantas. El año pasado tuvimos más de estas. Es que declaren la plata que están enviando, mirar que se declare en el tax return y no hay problema. De estas sí hemos tenido muchas y son las cryptocurrencies, que este año, no sé si fue por el COVID, pero tuvo un boom grandísimo. Entonces el banco reporta a Austrac, las empresas que hacen cryptocurrency, ellos tienen obligación con Austrac de reportar quién pasa la plata. Y la gente lo que piensa es que porque si la plata está en la cryptocurrency y no se la ha pasado, digamos, al banco australiano, no es reportable, no es verdad. Incluso si tú la tienes en tu wallet y tú has hecho transacciones y tú has hecho ganancias, tú tienes que reportar esas ganancias indiferentemente si la plata no ha tocado la cuenta bancaria australiana. Y por último, los famosos cash in hand o trabajos en cash. Pues obviamente ellos no tienen evidencia si tú ganaste cash, pero si nos vamos a leer la letra menudita que dice la Oficina de Impuestos, pues ellos dicen que obviamente incluso incluya los trabajos en cash en tu tax return. Pero para ser realistas, ellos no tienen forma de ver si tú te ganaste el cash, al menos de que vayas y lo deposites a tu cuenta. Bueno, entonces, esa es como la parte de los ingresos que tendríamos como que tener en cuenta de qué vamos a colocar de ingreso en nuestra declaración de impuestos. Y ahí sumamos todo, miramos nuestra tabla y empezamos a mirar, son los gastos. ¿Cómo vamos a bajar este monto de ingresos? Uniforme, teléfono, transporte. La idea es bajarlo a 20,000 si se puede, y si no se puede bajarlo, entonces por cada $1,000 de gastos que coloco, si estoy en el rango del 19%, me ahorro 190. Si estoy en el rango del 32.5%, me ahorro 325. Gastos muy comunes: uniformes, licencias, transportes, donaciones, el gasto del contador, la gente que está trabajando desde casa con el COVID también, el rey de los 80 centavos o los gastos actuales, electricidad, computador, internet, teléfono. La gente que está con ABN, ya con ABN, como uno es un negocio, puede mirar los gastos de transporte del vehículo, los gastos de oficina, materiales, uniformes. Entonces, sí, lo que les vamos a dejar también es un link de lo que ellos llaman industrias específicas, que son guías que el gobierno ha hecho y dice, pero bueno, usted está, no sé, enfermero, mire, estos son todos los gastos del enfermero. Usted es ingeniero, estos son los gastos del ingeniero, como para tenerle una idea. Si ustedes quieren hacer el tax solo y no saben qué deducir, entonces se pueden dirigir ahí y pueden encontrar la información. En Uber hay muchos chicos que con la pandemia tuvieron que trabajar con Uber
Y Uber funciona igualmente. Que la licencia, que el insurance de la moto, de la bicicleta, lo que sea, el peaje, el estacionamiento, las licencias, el teléfono, la gasolina, el casco, la ropa de protección, que me toca arreglar la bicicleta, la moto, eso, el seguro, todo eso serían los gastos que las personas que trabajaron en Uber van a estar revisando para deducir sus ingresos. Algo que no nos dejan, digámoslo así, que es lo que me dicen, bueno, las multas no se puede, obviamente. La licencia, digamos, de manejar carro, eso es lo que ellos llaman como un gasto personal, tampoco nos lo dejan. La ropa que es normal, digamos que no es la ropa de fosforescente o el casco, sino que es ropa, no sé, me compré una chaqueta porque es buena para el frío, no, esa ropa normal no se puede. Y a veces ellos me dicen, Yariso, es que me toca comprar comida y bebida cuando estoy de turno porque es que me queda muy lejos de la casa o pues me toca comer fuera de casa. Entonces, esto no es deducible. Y digamos que la lógica que la Oficina de Impuestos utiliza detrás de esto es que ellos dicen, ¿y si usted no estuviera trabajando, usted tiene que comer? Y la respuesta es obviamente sí. Entonces, no es un gasto que esté, digamos, relacionado a su trabajo, sino que es una necesidad que usted tiene personal. Bueno, entonces miramos ya los ingresos, las clases de ingresos que les mencioné, vamos y miramos nuestros gastos y por último lo que vamos a ver es el Medicare. Como les dije, este año lo han subido a $22,008.1. Entonces, el Medicare, los estudiantes internacionales o las personas con visa temporal no lo tienen que pagar, al menos que sean residentes o que hayan aplicado a una visa de residentes. ¿Esto en qué me ayuda desde el punto de vista de que me va a subir la devolución de impuestos? Es que la medicina en Australia, entre comillas, es gratis, pero la forma que los australianos lo pagan es a través del Medicare en sus impuestos y tienen que pagar el 2% de sus ingresos al gobierno como Medicare. Como los estudiantes internacionales no son residentes, entonces no es obligatorio pagarlo. Sin embargo, el sistema de impuestos de MyGov está, digamos, diseñado para residentes. Entonces, cuando tú haces tu tax en MyGov, el sistema por derecha te va a colocar el Medicare. Entonces, la tarea de uno es como decirle en un momentico, yo soy estudiante, no me lo cobre, y hacer lo siguiente. Tenemos que llenar esta forma que se llama Medicare Entitlement Statement. Se manda la forma, el pasaporte, la visa. Esperar una carta como esta que te diga, mira, no tienes que pagar el Medicare de esta fecha. Y con esa carta es que le decimos, no nos cobren este dinero del Medicare que nos cobraron en estos periodos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy, muy en cuenta, las personas que de pronto es su primera vez o las personas que han hecho sus taxes anteriormente solos, para que revisen que no hayan pagado este Medicare, porque ese dinero es dinero que no debían haber pagado. Entonces, acá es un ejemplo de una clienta, $1,450,000 que había pagado además porque ella no sabía que ese era dinero que no tenía que pagar. En el caso, Yaritza, de cuando son residentes y, bueno, o ciudadanos, y ya pagan un seguro médico privado, ¿cómo entraría ahí? El seguro médico privado realmente cuando tú eres residente es, digamos que un lujo más que todo, al menos que tú y tu pareja ganen más de $180,000 al año. Entonces digamos que existen dos clases de Medicare. El básico, que es este, que sí o sí todos lo tienen que pagar, apenas el ingreso llega a los $22,008.1, ¿sí? Y existe algo que se llama el Medicare Levy Surcharge, que es, si se pasa de los 180,000, tiene que pagar otro 2.5 encima de eso. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es para incentivar a la gente que tenga Private Health Insurance, porque obviamente cuando las personas tienen Private Health Insurance, le quita gastos al gobierno, digámoslo así.
es si usted tiene el Private Health Insurance y se pasa de 180,000, o si usted es soltero y se pasa de 90,000, no le vamos a cobrar ese 2.5 si tiene el Private Health Insurance, ¿sí? Pero si usted está soltero y gana menos de 90,000, o está casado y gana menos de 180,000, el que lo tenga o no, no va a hacer ninguna diferencia desde la parte taxable. ¿Por qué muchas personas deciden tenerlo? Y personalmente yo lo tengo. Es que es un servicio un poquito mejor, o sea, el servicio en Australia médico es muy bueno, pero entonces por lo menos con el privado te dan cuarto privado, si quieres ir a ver especialistas, tú puedes escoger el especialista que quieras, no tienes que hacer waiting periods, ¿sí? Entonces hay gente que le ve el valor agregado, como hay gente que me dice no le ve el valor agregado. Entonces ahí, si están menos de esos niveles de ingreso, digamos que ya es una decisión muy personal. 90,000 con parejas, perdón, 180,000 parejas y 90,000 solteros. Solteros. ¿Lo repetís? Sí. Sí, entonces solteros menos de 90 no lo necesita y lo mismo casados 180 no lo necesita. Ok. Bueno, entonces por lo menos esta es una cosa que la gente me dice, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar, Yaritza? ¿Que es que no hice el tax o qué pasa? Entonces, las multas que ellos tienen, digamos que van como que, ups, me equivoqué, es que no supe y lo puse por error, porque pensé. Entonces ellos tienen lo que llamamos multa por reasonable care, multa por reckless y multa por intentional disregard. Entonces ellos evalúan, por lo menos este chico que les mostré el caso de él, a él le colocaron la segunda y por eso a él se le elevó tanto lo que tiene que pagar, porque tiene una multa del 50%. Porque entonces el case officer decía, ¿usted cómo va a colocar $11,000 y ni siquiera revisar el tax y decir, oiga, esto está muy alto, yo no me gasté esta plata? ¿Sí? Entonces, así es como ellos manejan las multas cuando uno decide pasársela, digamos, de vivo y mentirles. Y la multa por no lodgement, que es lo que a veces pasa, es de 900, va de 110 a $900, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que pasa? Que cuando es la primera vez, generalmente ellos son muy de buenas, digamos, ellos no molestan tanto, a veces tenemos estudiantes que se les olvida hacer el primer año y en el segundo año hacemos el anterior y muchas veces no les colocan la penalidad, pero es más que todo cuando ya llevan 2 o 3 años o más que todo cuando no hacen el tax porque les toca pagar, no porque se les olvidó o no tuvieron tiempo de hacerlo. Entonces ahí sí es más difícil y las multas se ocurren. Yari, en ese caso, en cuanto a las multas, muchas veces es lo mismo, por ejemplo, hay una diferenciación en las personas que tienen que reclamar el tax. Por ejemplo, alguien que trabajó en taxes por un año no reclamó el tax. Pero, por ejemplo, hay una persona que está trabajando por el bien y tiene que pagar tax. De pronto es diferente, ¿cierto? De pronto puede ser que cambie la parte. Sí. Aunque mira, el sistema también es muy justo. Y ellos, por lo menos, el gobierno a veces, que eso nos ha pasado, le pagan intereses. Si usted tenía un refund que era due hace 1 año y medio y resulta que está tarde, pero pues el refund era en esa época, por lo menos el due date era el 15, el ATO te va a pagar intereses en esa plata que supuestamente se te tocaba darte hace 1 año y solamente la reclamaste ahorita. Entonces ellos son muy, muy justos, o sea, es un sistema que, digamos, si haces las cosas bien, te premias, pero si te las pasas de vivo, si quieres sacarle, digamos, jugo, también no te premian, te castigan. O sea, en ese caso no le cobraría multa por demorarse en cobrar el tax. No, realmente nunca hemos tenido muchas así que estén tarde, pero cuando trabajan con ABN y no pagan, tienen que pagarle al gobierno, generalmente sí existe esa. ¿Sí? Y así es como se ve la cartica de una multa, que ahí dice, se llama Penalty for Failure to Lodge, $900. ¿Y qué es lo que uno trata de ayudar con los estudiantes o con los clientes? Es entrar y como decir, ay, sí, qué pena, no lo había hecho, hagámoslo rapidito y después hacer una carta y decir, no, es que no sabía, es que me dijeron, es que me informaron mal y tratar de reversar esa multa. Bueno, entonces,
esa sería como la parte del tax return. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar a los derechos laborales. Yo tengo una pregunta de pronto si alguien no se acepta. En caso de que llegue una multa de esas a nuestros estudiantes o alguien, ellos pueden contactarte ya y para ver el tema de pronto de apelar esa multa y de decir, mira, pasó esto, esta es la razón por la que pasó. Pues como toda la Sí. argumentación y tú de pronto nos puedes ayudar a los estudiantes para que apelemos esta situación. Sí, Dani, y la recomendación es contéstenla, porque hasta en esto el ATU es hasta tan buena gente que te mandan una carta y te dicen, te damos, no sé, 28 días, y después, oiga, le habíamos dado 28 días, o sea, te mandan como el reminder. Cuando tú los ignoras y no respondes las cartas, ahí sí que es peor. Entonces, cuando uno recibe una multa, uno lo que tiene que es como salir corriendo, decir, colocarse al día, oiga, perdóneme, hagamos eso, ¿sí? En lugar de decir, ah, no, pues dejemos a ver hasta dónde llega. Y entonces lo recomendable es que cuando algo llegue, levantemos la mano, pidamos ayuda, busquemos asesoría de alguien que nos pueda apoyar. Con esa parte de las multas. Listo, perfecto. Entonces, vamos a seguir acá. Listo, entonces, salario mínimo en este momento en Australia es de 19.84. La gente que está trabajando como part-time y full-time, la gente que está casual, la gente que está en hospitality, o sea, hospitality mínimo debe ser 24.80, casual. ¿Qué pasa? Que hospitality tiene algo que se llama un Fair Work Award. ¿Y qué es lo que eso quiere decir? Que la gente o los chefs o los meseros de hospitality han dicho, mire, yo sé que 24.80 es justo para muchas personas, pero digamos, si yo estoy en una cocina caliente, con calor o cosas así, entonces a un chef no le debería pagar 28 o 24, sino que un poquito más. Entonces, hay los rates del award que son generalmente un poquito más altos que lo que les estoy diciendo acá, pero también todo va a depender si tu empleador está cubierto por ese award o tu contrato de trabajo generalmente debería estar cubierto por ese award. Y por eso es que a veces a la gente de hospitality, especialmente a los chefs, a los bartenders o gente que trabaja de noche o a las 3 de la mañana y eso, les pagan muy bien, porque obviamente no se ajustan a estos rasgos mínimos, sino que van a la parte del award. Con el superannuation, como les decía anterior, uno de los cambios es que ya no vamos a tener esos $450, sino que desde el primer dólar ya les tienen que empezar a pagar el superannuation, lo cual es muy bueno. Eso es a partir del próximo año fiscal, ¿cierto? Desde el 1 de julio. Esa era la pregunta también. Sí, desde el 1 de julio. Acá lo que les estaba diciendo, los subcontractos también, si están trabajando por labor, ellos tienen derecho a tener superannuation. Este es digamos, un elefante blanco que ha estado por mucho tiempo. Hay mucha gente que sabía que la razón que pasaba a la gente como subcontractos era para pasarse el superannuation y para no pagarle los impuestos y tenerles, digamos, menos carga administrativa. Pero entonces ahora con este tool que el gobierno sacó y que está en la oficina de impuestos, todos los empleadores deberían ir y hacer ese tool para todos sus subcontractos, responder honestamente y dependiendo de lo que les salga en ese tool, deberían pagarle el superannuation encima de lo que le paga al subcontractor, ¿sí? Esa es una cosa, la gente que trabaja con ABN. La segunda cosa es la gente que está con ABN y también debería tener work cover. Por lo menos en este momento nosotros apoyamos una charity y estábamos ayudando a un chico en Sydney que tuvo un accidente horrible donde trabajaba por ABN, pero la persona que lo contrató no tenía work cover. El chico se le fueron los frenos a una máquina de limpieza que tenía, se le vino una pared encima, quedó súper mal y ahora el que lo contrató dice, no, usted trabajaba como subcontractor, entonces usted es independiente y usted tiene que tener sus propios insurance y yo no debo que pagarle. Y no es así. Entonces, la parte es cuando yo tengo que colocar mis contractors en parte de mi work cover, vamos a mirar, estas personas trabajan conmigo más del 80%. A estas personas yo hice este ejercicio
y me tocó pagarle superannuation. Entonces, en ese mismo orden de ideas, si ellos son empleados para superannuation, deberían estar como empleados para la parte de workover. Entonces, esas son como dos cositas que las personas que trabajan con ABN deberían estar atentas si se les aplica o no. O pueden ir y ustedes mismos hacen el tool si de pronto su empleador no lo ha hecho. ¿Dónde podemos encontrar esta información, Yari? O sea, la parte de workover, ¿dónde la podemos ver? ¿Qué website? O sea, como para poder... Depende de las ciudades, Dani. Cada departamento, digamos, por lo menos en New South Wales es iCare. En South Australia es otra, que son por lo menos en South Australia y en New South Wales es una sola empresa que está con el gobierno. En Queensland y por lo menos en Victoria, el workover las ofrecen empresas privadas. Entonces tú la puedes comprar de cada una de esas empresas y cada una de ellas tienen ese tool que te dice, decida si sus contratos tienen que entrar o no tienen que entrar. Entonces, en Sydney, si están en Sydney, se llama iCare. Nosotros ya les vamos a poner de pronto el link aquí, ¿cierto? Para poderlo... Sí, yo ahorita se lo puedo buscar y se lo mando a Andrea para que se los envíe. ¿Y quién nos puede ayudar en cosas, por lo menos con esta persona que tenemos, es este estudiante? Entonces toca Fair Work, entonces va a entrar uno al proceso de investigación del empleador, va a ser un proceso largo, pero pues no hay otra opción, ¿sí? Entonces, Fair Work, ¿qué nos ayuda? Todo lo que sean taxes, las que no nos están pagando los rates que son, que no me están pagando los rates que son, que me están de pronto pagando como, que me están pagando de pronto como subcontratista cuando me deberían estar pagando como empleado. Esas son las cositas que Fair Work nos ayuda. ¿En qué si no nos va a ayudar a Fair Work? Y a veces es cuando tenemos ingresos de ABN y somos lo que llamamos subcontratos genuinos, y que a veces pasa que no les pagan las facturas, ¿sí? Que eso a veces me llaman los estudiantes y me dicen, Yaritza, no, es que le hice este trabajo a este señor y son $5,000 y no me los quiere pagar. Tararara. Yo, bueno, tiene algo por escrito, un contrato por escrito, un email, un mensaje. Ah, no, todo fue de palabra. Dificilísimo. Entonces, ahí lo único que, la opción que tiene ese estudiante es ir como a lo que llamamos un debt recovery, a una persona que le diga, vaya y cóbrele a esta persona los $5,000 del trabajo que le hice, y entonces ahí después la respuesta es, y tengo pruebas de cómo le pagó esos $5,000. Entonces, si la gente está con ABN, también les recomiendo, no sé, un contrato, así sea un email donde diga, miren, me comprometo a hacer este trabajo y el pago es tanto, alguna evidencia que si por X o Y motivo esa persona no paga y usted decida llevar un debt collector, que ese debt collector tenga un poquitico de bases para poderlos ayudar. Y ya por último, se me está alargando la noche y siempre me pongo a hablar, es cuando nos vamos de Australia. Y bueno, en este momento yo creo que con la situación que está no hay mucha gente que se quiera ir de Australia, pero sin embargo hay personas que sí se están devolviendo todavía en vuelos humanitarios y cosas así. Es, ¿qué obligaciones tengo cuando me voy? Mi último tax return y reclamar mi superannuation, ¿sí? Entonces, se hace el último tax return, que generalmente si lo hacemos antes del 30 de junio, ellos lo procesan y se demora de 3 a 4 semanas, y después reclamamos nuestra superannuation, que de lo que tengamos, ay, espérate, se me fue acá, nos van a devolver el 65%. Ahí por lo menos algo que sí es muy importante, y tenemos varios estudiantes en el tintero muy interesantemente que de pronto se fueron a Sudamérica antes de que cerraran fronteras, están allá, pero tienen visas todavía activas. Y me dicen, Larissa, necesito la plata del superannuation, me quedé sin trabajo, no tengo nada aquí. Y yo le digo, si tienes tu visa activa, no se puede reclamar la superannuation. Esa es una de las condiciones. Segundo, la copia certificada del pasaporte, una forma 194 si tenemos más de $5,000. Pero esta primera es un sí o sí para poder reclamar esa superannuation. Y la gente que tenga Working Holiday. Una pregunta ahí, qué pena. No sé qué experiencia has tenido en esto. Si una persona se va, reclama a la super, pues cancela la visa y lo que sea, reclama el super y vuelve. Por dicho, vuelve a empezar, ¿cierto? Es lo que entiendo. Sí, y ese es uno de los grandes mitos, y hay mucha gente que yo le digo que
ahí sí donde la miscommunication he estado, e incluso agencias que yo he escuchado que les dicen, no, es que si usted reclama el superannuation después no puede volver a entrar a Australia. ¿Y qué pasa con eso? Que entonces, como si el que adora eso es el gobierno, porque entonces, como funciona el sistema, es que tú tienes una cuenta de superannuation menos de $6,000, que hay muchos, no, muy pocos estudiantes pasan de los 6,000, pero digamos que tengan menos de $6,000, ¿sí? Entonces, si no tienen contribuciones en un periodo de 6 a 12 meses, el fondo de pensión tiene la obligación de enviar esa plata al gobierno, ¿sí? Y el gobierno en este momento en sus arcas tiene 1.2 billions con la B de todos esos fondos que se han llevado allá y que los estudiantes se fueron para sus países o la gente en Working Holiday se fue para sus países y que nunca reclamaron porque alguien les dijo que si lo reclamaban después no podían ya volver a entrar a Australia. ¿Y el gobierno que lo tiene como en un trust o se la gasta? Es una trust. Lo mejor es que no se la puede gastar. O sea, nosotros tenemos un solo caso de una persona chilena que se fue hace 9 años y le reclamamos el superannuation, pero estaba con el gobierno. Sí, $6,500. Porque yo tengo el caso de un cliente que se fue hace casi, sí, como unos 8 años. Y bueno, y ya nunca va a volver y lo que sea, y me está diciendo, hey, puedo reclamar mi super. O sea, ¿ustedes le ayudarían en ese caso? Sí, muy importante acá es que el super sí ya debería estar con el ATO, digámoslo así. Si la superannuation está con el ATO es mucho más fácil para nosotros reclamarla, ¿sí? Si está de pronto en el fondo y el balance es más de $6,000 y está en el fondo, no sé, si la Australian Super o Host Plus o algo así, también se puede hacer. Lo único es que dependiendo del fondo, hay fondos que son super piquis y quieren pagarle a la cuenta del cliente o mandar un cheque que no lo canjea a nadie. Entonces, no es que sea un proceso que no se pueda hacer, pero entonces toca mandar un power of attorney, colocar que ellos lo autoricen a uno, tararara. Entonces es un proceso más largo, pero sí se puede hacer. Bueno, pero entonces es un personaje que se fueron hace mucho tiempo. ¿Qué necesitan? ¿Saber de qué fondo era la plata? ¿O el ATO ustedes pueden directamente verificarlo? Nosotros lo que hacemos es con el tax file number la persona y el día de nacimiento lo podemos colocar en nuestro sistema y podemos hacer un reporte si ellos tienen plata en la oficina de impuestos. Y si la plata está en la oficina de impuestos, es facilísimo porque como tax agent ellos lo que hacen es que nos la pagan directamente a nosotros y nosotros se la pagamos al cliente. Listo. Pero estabas diciendo ahorita una cosa muy importante que te interrumpí de pronto. Entonces, Alicia, por favor. Entonces, si el personaje se va y vuelve a empezar, entonces ahí está la descomunicación. Entonces, ¿qué era lo que estás diciendo ahí? No, que si la persona se va, porque obviamente la visa tiene que estar cancelada y se fue en ese momento, si decide volver a los 2 meses, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se va lo que está perdiendo es el 35% de su fondo de pensiones. Ese es como el precio de pagar por sacar la plata, ¿no? Antes de. Como un impuesto que tienen que pagar por sacar la plata. Sí, el 35%. Pero si a los 2 meses dice, no, definitivamente no me amañé en México, me quiero devolver para Australia, entonces empieza de cero y perdió el 35% de lo que tenía antes. Sí, muy bueno aclarar eso porque sí hay un mito urbano ahí de que no, usted reclama la plata y no le da una visa y uno dice, bueno, no, lo que te digo, el gobierno está feliz, ellos felices porque los fondos obligatoriamente llegan, no hay contribuciones de 6 a 12 meses, manden la plata para el gobierno. Incluso hace el año pasado que hubo la crisis, ellos estaban diciendo, oiga, esta gente no está reclamando esta plata, ¿por qué no usamos parte de esta plata que estamos cortos en el presupuesto nacional? Y obviamente no, señores, porque esa gente pueden pasar 20 años y esa plata pueden reclamarlo. ¿Y esos que la reclaman tarde, les dan también interés, como dijiste ahorita, o ya es...? No, eso es la única diferencia, que por lo menos no le pagan interés, porque la idea de la plata es que si tú la tienes en un fondo como, digamos, Host Plus o CBAS, ellos van invirtiendo esa plata y le van creciendo por año, pero cuando si está con el gobierno no. Ya, ok, listo. Bueno, entonces, a ver, la última parte que a veces me dicen, bueno, Yaritza, si yo quiero hacerlo solo es gratis, si quiero un contador, entonces
¿cuánto me va a costar esto? Hemos decidido mantener los precios del año pasado, obviamente porque ya vemos la situación que por lo que todos están pasando y tenemos los precios de descuento a las personas que están acá y que vienen con la agencia y los precios que generalmente cobraríamos por hacer los diferentes servicios que estamos ofreciendo. Y por último, sí, ¿cómo trabajamos nosotros? Nosotros tratamos de, digamos, usar la tecnología para hacer las cosas un poquito más rápido. Y si el estudiante dice, bueno, yo quiero venir o llegó el 1 de julio, ¿cómo puedo hacer una cita? Entonces la idea es que van al website y van a book an appointment y las personas escogen el día y la hora, digamos, que ellos pueden. Y también vamos a estar trabajando los sábados, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan entrar y escojan el día que tienen libre, por la mañana, por la tarde, y eso está conectado con los calendarios de todas las oficinas y te dice qué disponibilidad tenemos para poderlos atender. Vení, una pregunta importante. Primero, muy bonita la página ahí, la que estaba mostrando, devolvete que ven. Ese es el edificio de las oficinas de Yaritza. Hay en español, o sea, la página está en español. No, la página no está en español, pero cuando entran a buquear la appointment, sí tienen la opción de escoger si quieren el contador en español, en portugués o en inglés. Ok, listo. Eso es importante, sí. Sí, exacto. Entonces sí, que a veces la gente dice, ay, no, por lo menos tenía una niña que la llamaron, me dijo, no, usted me explicó en 2 minutos, yo llevo 1 hora tratando de entenderle a este señor qué es lo que me está tratando de decir. Entonces hay gente que dice, exacto, le gusta estas cosas en español, o la gente brasilera, si tienen clientes brasileños, también los contadores que hablan portugués. ¿Qué más les cuento? Sí, entonces esta es nuestra página web. También tenemos nuestro Facebook, que los invito a que nos sigan, el Instagram. Vamos a seguir haciendo seminarios de diferentes temas, tratar de tenerlos actualizados de los cambios que estén ocurriendo. Entonces, con mucho gusto nos pueden seguir. Acá está parte del equipo de las personas que están trabajando con nosotros, de los contadores. Y yo creo que si tienen más preguntas, pues este es el momento de hacerlas. Yo creo que... Yo sí tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Cómo estás, Yaritza? Bueno, muchísimas gracias por toda la información. Yo soy Melissa y trabajo con Open for Australia también. Melissa, mucho gusto. Y aproveché unirme para entender un poco más cómo funciona todo. Y es verdad, yo soy traductora de inglés, pero cuando escuchas en español todo se resuelve, se entiende mejor. La única pregunta que tengo es con respecto a la superannuation, que dijiste que algunos, aunque seas contractor, digamos que trabajes con ABN, tu empleador te puede pagar, digamos, superannuation, debería, ¿no? Sí. Entonces, mi pareja, él trabaja, digamos, a tiempo completo con un empleador, y trabajo con ABN ya hace 1 año, y creo que justo 1 año, pero nunca le ha pagado nada, digamos, a la superannuation. Entonces, mi pregunta es, ¿debería pedirle que se fije si le debe pagar o cómo sería? Entonces, le voy a colocar el link, espérame, te coloco el link acá entonces, lo importante es hacer este test, Melissa, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay como 4 características muy importantes en la parte que el gobierno quiere decidir si tú, digamos, tu esposo o pareja tiene las características de un empleado y no realmente de un subcontractor. Entonces, 4 principales. Él tiene derecho a delegar su trabajo. Entonces, por lo menos, si él es persona de IT, pero a él le pagan y le dicen, mire, usted tiene que terminar este proyecto, ¿sí? Y él puede delegar parte del proyecto a otra persona y le paga y ya. Él no tiene que hacer el trabajo él solo siempre, siempre, siempre. Él, por lo menos, si puede delegar, si le van a pagar, por lo menos, por hacer la página web, independientemente si se demore 1 hora o 10 horas, él le pagan es por un servicio, un resultado. Entonces, delegar, que me paguen por resultados, que yo generalmente, o la mayoría de las veces, no siempre tiene que ser, pero la mayoría del equipo, los tools, los voy a colocar yo,
y que si el trabajo quedó mal hecho, pues me toca arreglarlo y yo no tengo que irle a pedir a la persona que me pague más por eso. Entonces, pues vamos a la página web. Si la página web quedó fea o las fotos quedaron feas, tú te dices, no, esa página web está horrible, arréglemela, y tú no le puedes cobrar más al cliente por arreglártela porque quedó mal desde el comienzo. Entonces, si cumplimos esas 4, somos, digamos, subcontratos genuinos y no nos tienen que pagar superannuation. Pero si, por ejemplo, en otro escenario, no puedo delegar, tengo que ir a la oficina a hacer la página web y trabajo de 9 a 5, ¿sí? El computador, el internet y todo lo tengo que usar donde está mi empleador. Y si hago un trabajo mal hecho, pues me tienen que pagar otras 2 o 3 horas si quieren que me quede arreglándolo. Entonces, en esa segunda opción, sí tendrían que pagarle superannuation. Sí, también clave lo del tema del porcentaje del ingreso que venga por esa persona, por el que le paga, ¿cierto? No, el ingreso, esa parte es para la parte de work cover. El 80-20 rule es para la parte del work cover. Ah, ok. Aquí tenemos otra pregunta de alguien que llegó por interno y dice que si tengo un ABN y lo presté a un amigo para que le hicieran el pago, ¿debo pagar impuestos a nombre de mi amigo o puedo de alguna manera demostrar que el pago lo recibió él? Eso pasa cuando muchas veces prestan los nombres. Bueno, estos favores no se deberían hacer primero que todo porque si por lo menos ese servicio fue en cualquiera de esas industrias donde ellos van a reportar que ese pago se hizo a ese ABN, ese ingreso queda a nombre tuyo. Ahora, si te pagan $2,000, legalmente son $2,000 tuyos. Lo que tú tienes que hacer es decirle a tu amigo que esperemos que tenga un ABN y que te haga a ti una factura por los $2,000 que le pasaste y tú cancelas el ingreso con el gasto. Pero si este amigo tuyo no tiene ABN y no te da factura, legalmente esa plata está a nombre tuyo. O sea, que se simplifica en que pidamos una factura a la persona, al amigo debería, o sea, esa persona debería pedir una factura para como cuadrar. Para cancelar ese ingreso que le está entrando. No, creo que no tenemos más preguntas. De pronto no preguntas. Ah, bueno, ¿alguien va a preguntar ahí? No, yo le iba a preguntar a Yari, simplemente era como que después del seminario van a llegar preguntas. Muchas personas nos van a volver a escuchar, nosotros queremos publicar el video para que lo puedan ver. De pronto van a venir preguntas. De pronto me imagino que en el contacto, tú nos vas a dejar un contacto al cual nosotros podemos redirigirte para que te contacten y pueden empezar a hacer el proceso de los taxes. Porque inician el 1 de julio, o sea, ya estamos muy cerquita. Sí, literalmente sí, 5 semanas, claro que sí. Entonces, Andrea les puede dejar el contacto, siempre tenemos el contacto de info@ysaccounting.com.au. Si tienen de pronto preguntas generales o cosas así que no les queden claras, con mucho gusto se las podemos, digamos, responder. Vení, pero ahí sí están entrando unas preguntas, qué pena. Claro que sí, yo no los puedo ver yo acá, bueno, ¿dónde consigo el chat? Me lo tienen que decir. Otra pregunta que llegó, si recibo dinero de mi familia, ¿tengo que declararlo? No, entonces acá la respuesta a esa pregunta depende la residencia desde la parte migratoria. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos visas temporales que sean de trabajo, de estudiante, entonces, o turista, lo que sea, esos ingresos que llegan, tú vas solamente a pagar tax en los ingresos que generas en Australia. Los ingresos que generan overseas o que te mandan son bienvenidos y el gobierno no quiere ni preguntar de dónde vienen. Si ya eres residente para propósitos migratorios, ahí sí tienes la responsabilidad no solamente de reportar el ingreso que generas en Australia, sino también el ingreso que generas overseas. Entonces, si te llega dinero overseas y ya eres residente, y dependiendo de la cantidad de dinero que estamos, digamos, hablando, ellos quieren saber si ese dinero fue dinero que tú ganaste porque tenías un negocio, dividendos o algo, o de pronto si fue un regalo de tu mamá o de una tía o algo así. Entonces, si es un gift, no tienes que declararlo, pero si son dividendos, ingresos o otra parte, eso sí lo tienes que declarar si ya eres residente permanente.
¿Y Pero si son residentes, ahora pasa mucho que algunos residentes que están ganando por ahí unos 70, 80 mil dólares al año, pues en su momento, y compran un apartamento en el exterior y el apartamento se los entregan y lo alquilan y por eso reciben la plata, pero nunca entra la plata de Australia, sino que eso se quedó en Colombia, un ejemplo, en una cuentica en Colombia. ¿Tienen que declarar ese ingreso allá en Colombia que nunca entró a Australia o cómo funciona? La idea es que en el tax return australiano hay una pregunta que dice, ¿usted tiene propiedades overseas con valores más de 50 mil dólares? Tú deberías tiquear y decir que sí. Y si por lo menos, no sé, digamos que la rentas y te queda algo positivo en la renta. La renta en Colombia, el gasto del préstamo y no sé, te quedaron 5 millones de pesos, que de pronto eso se traslada aquí, no sé, en 2.000, 2.500 dólares. Y en Colombia pagas tax en esos 2.500 dólares, no sé, 500, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a declarar ese dinero acá en Australia. El tax que ya pagaste en Colombia lo colocas como un crédito para que no pagues tax 2 veces, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante hacer eso? Y especialmente cuando hemos tenido problemas o issues, es cuando las personas venden las propiedades en Colombia y después se quieren traer el dinero, ¿sí? Como te digo, a veces cuando ya son residentes y estamos hablando en cantidades mayores de 10.000 dólares, los bancos acá, eso sí es a discreción del banco, puede preguntar, ¿y de dónde viene ese dinero? Entonces, si es un regalo de tu familia y eso tú lo puedes demostrar. Pero si tú dices, no, es que vendí un apartamento y me trajo el dinero, ellos van a decir, y bueno, ¿usted por qué no tenía ese apartamento reportado en el tax return de usted? Entonces, eso es lo que podría pasar. Ok, ahí llegó otra pregunta, yo la leo que dice, tengo una beca y me envían dinero de una institución de Colombia, ¿debo declarar ese dinero? No, creo que va muy pegado a lo que la anterior. Si es dinero overseas, si tenemos visa temporal, no lo tenemos que declarar. Ok. Listo, perfecto. No veo más preguntas. Espero que les haya aclarado. Como les digo, este budget está todo el mundo contento, está súper generoso. El JobKeeper no sigue. No, yo creo que ese fue un salvador, pero no, en marzo fue el último pago. Eventualmente lo que yo sí considero que el gobierno va a hacer es como grants muy específicos a ciertas industrias y creo que ahorita están trabajando en por lo menos las áreas del turismo que ha sido muy afectada, la parte de Queensland, la parte de Cairns y todas esas partes que el turismo los ha afectado tanto, de pronto desarrollan como programas muy enfocados a esas industrias, pero no creo que exista un JobKeeper 2, digámoslo así, que se aplique a todo el mundo. Yo quiero hacer un paréntesis en cuanto a la parte del gobierno, de lo que hemos leído y todo, que nos influye muchísimo en la industria de educación, ¿cierto? En la parte de estudiantes. Hay una parte muy importante que hay un proyecto del gobierno que involucra toda la parte de hospitality, ¿sí? A la parte de turismo, como tú lo mencionas. ¿Y qué significa? Que el gobierno está tratando de apoyar a la industria con quitarles un gap de la parte de trabajo. Entonces, todos sabemos que en la parte de estudiantes nosotros tenemos hasta un límite de horas para trabajar, ¿cierto? Son 20 horas como estudiante. Pero ¿qué pasa? El proyecto que está por entrar todavía no ha salido como la ley real, pero es algo que está en camino, y es que muchas personas que trabajan en hospitality o en lo que es turismo pueden trabajar más de 40 horas. O sea, mejor dicho, les quitan como el límite de horas. Entonces, ese es un apoyo gigante que están haciendo para estas personas que están trabajando en esto. Tienen que tener una visa de estudiante. Eso es súper importante tenerlo presente y que cumplan con esas funciones. Entonces, las personas que estén con visa de estudiante pueden trabajar ese límite de horas y les va a beneficiar, ¿cierto? Hay que tener en cuenta, pues, que cumplamos las condiciones como estudiante y todo el tema, pero imagínense, pues, todos los campos que se nos abren en este momento y que quieren hablar. Por nuestra parte, si ustedes tienen amigos o alguien que quiera empezar como en esta industria de turismo, que quieran ya estén en Australia, quieran como extender la parte de quedarse acá por más tiempo, nosotros con mucho gusto también aquí les vamos a dejar los links para todo el proceso de educación, para las visas de estudiantes, para que extienda su estadía. Y todo el proceso nosotros les estaremos contando, tendrán una cita conmigo, con las personas y todos nuestros asesores en Australia, y les vamos a ayudar con eso.
para que de pronto, si no es para ustedes, para los amigos que tengan como esa opción, está súper buena esa oportunidad que el gobierno nos está dando. Sí, no, tú tienes toda la razón y obviamente para ellos les ayuda también porque especialmente en Queensland, digamos los agricultores y todos ellos pues ya no hay working holidays, que eran los que venían y hacían, digamos, todo lo que era la recolección, los chefs, los meseros, todo eso, bartenders, y digamos que irónicamente lo que les decía, después de que se abrieron las puertas, como la gente no puede ir a ningún lado, tú vas a un bar, a un restaurante, están llenos y buqueados por semanas y algunos hasta meses. La gente estaba tan desesperada, encerrada, que todo lo que está hospitality está, pero mejor dicho, increíble. Y de todas formas, como no pueden salir al exterior, como no pueden ir a ningún lugar, porque para salir están con permisos, de hecho los mismos australianos buscan salir y estar como entreteniéndose en las mismas zonas de su país, entonces salen de una ciudad a otra. La parte de hospitality o turismo está a furor. Es como que es una industria que tiene mucho, por el tema de la pandemia se crece la industria, o sea, fue una recesión para la industria, pero, o sea, ahorita lo que viene en boom. estos momentos es un boom, exacto. Perfecto, Dani. Entonces veo que no tenemos más preguntas. Espero que las informaciones sea clara y no, pues les deseo muy buenas noches. Gracias a ti, Pedro, Excelente, también. Yaritza. Igual, pues no es una pregunta, nada, simplemente decir que ustedes siempre han sido unos muy buenos aliados de nosotros, que yo personalmente confío 100% en lo que hace Yaritza, Steven, pues con los que yo he tenido contacto desde el punto de vista de impuestos. Entonces, nada, es como un endorsement, pues ahí como decir que ustedes son excelentes en lo que hacen. Entonces ojalá pues vengan algunos clientes también y que te puedan hacer preguntas y podamos trabajar en conjunto. Muchas gracias, Yaritza, por tu tiempo, por estar hasta esta hora y nada, que Dios te bendiga y saques adelante ese negocio como veo que lo estás sacando. Listo. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, listo, chicos. Entonces que disfruten su noche y que descansen y que si necesitan ayuda, pues acá estaremos para ayudarles. Muchas gracias, Yari. Muchas gracias por Chao, chao, chao. Y a todos también, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Apreciamos mucho este espacio y ojalá nos podamos ver pronto también para los siguientes eventos que vienen en campo. Bueno, Bueno, Yari, gracias. Chao, chao.